buenos días, estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. El día de hoy veremos un tema que ustedes tal vez no conozcan o no se acuerden, y es los textos explicativos. Como lo ven aquí, escrito en mi pizarrita. Estos también son llamados textos expositivos. Cualquiera de los dos nombres es válido. Para poder entender qué son, vamos a leer nuestro siguiente concepto. Los textos explicativos son aquellos que informan sobre una persona, acontecimiento o lugar. Esto quiere decir que su objetivo principal es informar. Pero aparte de informar, ¿por qué se llaman textos explicativos? Pues básicamente por lo siguiente. Porque la explicación que dan nos permite comprender y entender la información que se presenta. Esto quiere decir que están escritos de manera en que nosotros, como lectores, podamos comprender y entender muy bien la explicación. ¿Ya? Para poder continuar con esto, vamos a ver la pequeña estructura que tiene un tipo de texto explicativo, que es la siguiente. Entonces, como sabemos, todos los textos explicativos tienen una estructura, y la estructura es la siguiente. El primer punto o la primera parte de nuestro texto explicativo es la introducción. El segundo es el desarrollo y el tercero es la conclusión. En la introducción nosotros ponemos la idea principal del tema. La idea principal del tema, ¿verdad? En el segundo, ¿nosotros qué hacemos? El nombre desarrollo no nos da una idea. Pues muy bien, quiere decir que en esta segunda parte hacemos el desarrollo, desenvolvemos, explicamos la idea principal. Entonces se pone, se desarrolla la idea principal. En esta parte además podemos incluir los conceptos que tenemos del tema, los puntos importantes que van a hablar del tema que podamos escoger cualquiera que sea. Entonces aquí hacemos básicamente el desarrollo de nuestra idea principal y en el último punto se hace una síntesis, es decir, una explicación final de lo que tratamos en todo el contenido. Muy bien, ya que sabemos los temas, vamos a volver a repetirlos para recordarlos. Recordemos entonces que la estructura principal son tres. Primero, introducción. En la introducción, ¿qué se hace? Se habla o se dice la idea principal del tema. En el segundo, que es el desarrollo, se desarrolla, o es decir, se completa, se explica los argumentos, las ideas y la información respecto a la idea principal. Y en el último, que es la conclusión, se hace una síntesis del tema expuesto. Eso quiere decir que se da una información final que resuma y explique muy claramente todo el contenido del tema. Muy bien, ya que sabemos nosotros el concepto y la estructura, vamos a ver las características. Entonces, las características principales son las siguientes. La primera es que un texto explicativo siempre está escrito en un lenguaje formal. Es decir, se escribe en un lenguaje formal. ¿Qué quiere decir eso? Que no utilizamos obviamente el lenguaje coloquial. Cuando nos referimos al lenguaje coloquial, son como palabritas que utilizamos normalmente para hablar con nuestros amigos, como ¿qué tal? Chévere, bacán. Esas palabras nunca se incluyen en un texto explicativo, ¿verdad? Nunca. Segunda característica.
Esta hace referencia a los ámbitos en los que se utilizan los textos explicativos, y son dos. Se utilizan en ámbitos científicos y académicos. Entonces, por lo mismo, como se utilizan tanto en ámbitos científicos como académicos, nosotros no podemos utilizar palabras o jergas comunes, ¿verdad? Tercera característica es que jamás se incluyen juicios u opiniones subjetivas. ¿Por qué no se hace esto? Y esta básicamente es la característica que nos permite identificar la diferencia entre un texto explicativo de un texto argumentativo. Porque el explicativo solo intenta informar y hacerle entender a la persona que lo lee el por qué se ha hecho este documento. Pero un texto argumentativo siempre incluye juicios o posturas personales, como lo que yo creo respecto a un tema. En un texto explicativo no se incluyen ni juicios ni opiniones subjetivas de la persona que lo escribe, porque solamente intento informar, no intento convencer a esa persona de alguna postura que yo tenga. Y por eso mismo también ese texto explicativo tiene una siguiente característica, que es estar escrito en tercera persona. Cuando decimos que está escrito en tercera persona, nos referimos a hablando como él o ella. En este caso, así yo lo escriba, el texto explicativo, yo no voy a decir en el texto, yo como estudiante, yo como maestra, expongo esto. No lo vamos a utilizar así, lo utilizamos en tercera persona. Es decir, se escribe, se explica, se expone, se manifiesta, se expresa. No, yo explico, no. Yo expongo, no. Sí, cuando yo les mande a hacer algún trabajo o algún texto explicativo, nunca lo vamos a empezar a redactar como yo explico el siguiente tema. No, vamos a ponerlo como se explica el siguiente tema. Esa es la diferencia principal entre usarlo en tercera persona y primera persona, que sería yo. ¿Qué pasó aquí? Nosotros siempre lo escribimos en qué persona, primera o segunda o tercera. Muy bien, en tercera persona. ¿Listo? Entonces, estas son las 4 características principales. Y para poder recordar o básicamente concluir el tema, vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que es un texto explicativo. Antes de ponerles el ejemplo, me faltó poner 2 características que son las últimas, que serían la quinta y la sexta, ¿verdad? En la quinta yo tengo que poner específicamente que se utiliza un lenguaje técnico, es decir, un lenguaje especializado, dependiendo del tema que escoja. Entonces ponemos, se utiliza un lenguaje técnico. Un lenguaje técnico. Y la última es que siempre va a estar escrito en función no a mi necesidad, a la necesidad del público o a la necesidad de la persona a la que va dirigida este texto explicativo. Entonces, responde a la necesidad del público al que va dirigido.
comentar ahora sí los tipos de textos explicativos que hay y los textos especializados. En los textos divulgativos, el lector, es decir, la persona que va a leer esta información, no necesita un conocimiento previo del tema. En cambio, en los textos especializados, el lector sí requiere un conocimiento previo del tema. Voy a ponerles dos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, aquí tengo dos textos explicativos, ¿cierto? Este texto explicativo es de tipo divulgativo o especializado. A ver, leamos. Dice, lengua y literatura de cuarto año. ¿Usted para poder ver este tema necesita un conocimiento previo o no? Ustedes son estudiantes de cuarto año, entonces por eso este es un texto divulgativo. En el caso de acá, que es un texto sobre la Ley de Educación y Reglamento, texto guía para la formación docente, este es un texto especializado o educativo. ¿Un estudiante de cuarto año podría entender el contenido de esto? No, ¿verdad? Esto es para un público especializado, es decir, que este texto es un texto explicativo especializado y el de acá es un texto explicativo divulgativo. Entonces, yo cuando nos vayamos a conectar vía Zoom les voy a poner algunos ejemplos que usted va a tener que identificar conmigo dentro de esa interacción cuáles serán textos explicativos divulgativos y cuáles serán los textos explicativos especializados. Eso es todo, mis chicos, por el día de hoy. Nos vemos en una siguiente clase y espero hayan aprendido y hayan entendido el tema. Nos vemos.